components. Hola, buenos días. Buen día. Buenos días. Buenos días. Buenas. Buenos días. ¿Qué? Ajá. ¿Le siento? Hay un ruido extraño que no logro identificar. No logro identificar cuál es el micrófono abierto. Ya creo que ya lo pude cerrar. Ok. A ver. Bueno, empecemos por recorrer un poco, saber si tienen preguntas, comentarios sobre las últimas cosas que discutimos, sobre organización, otros puntos. Las diapositivas al final no quedaron actualizadas y quedaron las de antes, o sea, solo hasta los ejercicios. Perdón, yo pensé que yo había modificado los enlaces a mi Sandbox. Los videos creo que sí se quedaron bien, pero las diapositivas creo que no, profe. Bueno, nada, al terminar hoy lo verifico y les aviso por Mattermost. Para cosas así no hace falta esperar la clase siguiente. Me ponen un mensaje en Mattermost y entonces yo me doy cuenta del asunto. Ok. Ok, entonces, ¿otras preguntas, otros comentarios? Entonces, si no los hay, entonces voy a retomar el material. Me dicen si ven mi pantalla. Sí, profe. Okay. Bueno, entonces esto lo habíamos discutido el otro día que en toda situación práctica necesitamos recurrir a un algoritmo robusto
de minimización porque uno no lo puede hacer a mano. Es decir, uno lo puede hacer a mano, pero por fuerza bruta el algoritmo que uno construya va a ser excesivamente ineficaz, y si uno trata de hacerlo un poquito más inteligente, va a tener que tomar en cuenta muchos casos, muchas situaciones, y bueno, y eso tarda horrores. Entonces, Minuit tomó años en desarrollar y era un equipo, entonces no es buena idea intentar reinventar el agua tibia. Sé que hay otros paquetes de minimización. Sé también que no los conozco mucho. No los conozco mucho porque, bueno, Minuit, honestamente, les voy a mostrar un poco las cosas que se pueden hacer con Minuit. Dudo que sea fácil hacer cosas tan complicadas con otros programas, por lo menos en lo que se refiere al problema de minimización. Entonces, esto lo habíamos discutido la otra vez. Habíamos también hablado de esta cosa. Esto sí no lo habíamos hablado. Entonces, nada más quería mostrarles esto como ejemplo bueno, estos son análisis en los que yo participé, entonces por ello conozco un poco qué fue lo que hubo que hacer y cómo lo hicimos. Entonces, esto era en la época en que yo trabajaba en el experimento Babar. Entonces, para los que están en la filial de altas energías, están a punto de ver o pronto verán, hablarán de la violación, del mecanismo de violación de CP, que es un proceso físico muy interesante ligado a la simetría entre la materia y la antimateria. Y en el marco del modelo estándar hay un mecanismo de violación de CP que se llama la matriz CKM. Entonces, no vamos a hablar mucho de física, pero lo cierto del caso es que la matriz CKM contiene varios parámetros y uno de ellos se llama el ángulo alfa. Entonces, uno de nuestros objetivos era medir el ángulo alfa. Entonces, el problema es que como la matriz CKM es una matriz de mezcla cuyos coeficientes son constantes que aparecen de manera multiplicativa en las amplitudes de transición de un quark hacia otro quark, entonces los elementos de la matriz CKM aparecen en las amplitudes físicas como productos de un elemento CKM por un complejo conjugado CKM, y entonces los ángulos de la matriz CKM aparecen de esas maneras un poco convolucionadas, y hay procesos en los que interviene más de un elemento, entonces hay cuadrados de sumas de elementos de CKM por cuadrados complejos, entonces rápidamente las funciones se vuelven muy complicadas. Entonces, por ejemplo, la transición de observables físicos, que son cantidades que uno mide directamente en el experimento, a las cantidades de interés, que para nosotros eran en este caso el ángulo alfa de la matriz CKM, a veces incluye funciones un poco complicadas. Entonces, por dar un ejemplo, nosotros contábamos eventos de un cierto tipo y mirábamos cómo ese conteo de eventos evolucionaba en función del tiempo, donde el tiempo se define con respecto a un reloj que es un poquito sutil, que no es el tiempo de la colisión. Pero lo cierto del caso es que cada vez que teníamos un estado final con dos piones de carga opuesta, teníamos una manera de interpretar si ese estado final había sido producido por un mesón B0 o un mesón B0 barra. Y entonces pues contábamos cuántas veces había B0, cuántas veces había B0 barra, y hacíamos la diferencia entre esas dos cantidades. Entonces eso se llamaba una asimetría dependiente del tiempo, y resulta que la asimetría dependiente del tiempo depende del ángulo alfa. Pero no depende directamente de alfa, sino que depende del seno del doble de alfa menos un parámetro delta que no forma parte de la matriz CKM, es un parámetro que en la época, pero incluso hoy en día, los teóricos no saben determinar. Entonces, en el lenguaje
de la física de sabores, decíamos que alfa era una fase débil y delta era una fase fuerte, porque alfa provenía de la matriz CKM, que son transiciones electrodébiles, mientras que delta venía de las interacciones nucleares fuertes, las interacciones en las que intervienen quarks y gluones. Y entonces nadie sabe calcular delta a partir de primeros principios, y por lo tanto, pues nosotros teníamos que pasar de nuestra medida de asimetría a una medida de alfa. Pero como hay un seno de 2 veces un ángulo menos una desconocida, si ustedes hacen un calculillo un poco sencillo, se van a dar cuenta que invertir eso tiene ambigüedades. Son ambigüedades de origen trigonométrico. Para un valor de la asimetría, ustedes pueden obtener hasta 8 valores de alfa. Y entonces lo que nosotros publicamos fue un gráfico que nos mostraba una cantidad que por razones históricas llamábamos 1 menos el nivel de confianza en función de alfa. Entonces, ¿qué es lo que es 1 menos el nivel de confianza? Pues esencialmente es que cuando esta cosa vale 1, teníamos una solución. Entonces ustedes tienen que pensar en el inverso de este gráfico como diciendo que el mínimo de la función de verosimilitud está en los picos de 1 menos el nivel de confianza. Entonces, si se tratara de dibujar la función de verosimilitud, sería una función que tiene máximos aquí, 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 y si hacemos menos log likelihood, pues tiene mínimos en la misma posición que todos estos picos. Entonces, es una función, como ven, complicada. Y de paso, si alguno de ustedes me dice, hey, profesor, pero yo ahí solo veo 6 picos y usted me está diciendo que debería haber 8 picos. Entonces, lo que pasa es que esta es una figura que como es un ángulo, y los ángulos tienen propiedades trigonométricas, por ejemplo, cíclicas, resulta que alfa o alfa más pi es lo mismo. Cuando ustedes evalúan el seno de 2 alfa menos delta, si le suman pi a alfa, no cambian absolutamente nada. Entonces, la ciclicidad de nuestra medida no es en 2pi, sino en pi. Y la relación también tiene una simetría de espejo simétrica con respecto a inversión del ángulo, alrededor de 45 grados y alrededor de 135 grados. Por las mismas razones que la periodicidad no es 2pi, sino pi, entonces los ejes en donde la fase es puramente imaginaria no es 90 y 270 grados, sino 45 y 135. Entonces, si ustedes toman esta figura y toman la figura y la envuelven en un cilindro, entonces se encuentran con que esta cosa tiene ejes de simetría. Entonces la distancia entre estos dos picos es el doble de la distancia de uno de estos picos a 45 grados y la distancia de todos los demás es el doble de la distancia a 135 grados. Y si hiciéramos un zoom aquí, veríamos que en verdad hay dos picos muy, muy cercanos. Entonces, bueno, así es la vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el caso particular de alfa, como se... Perdón, un momento. Como se conoce la relación matemática que hay entre el observable, que es el ingrediente que utiliza el análisis de verosimilitud que nosotros hacíamos, y el parámetro de interés que es alfa, como se conoce la relación matemática que está dada aquí, entonces uno puede construir todas las soluciones posibles. Pero también teníamos casos más complicados. Dentro de este mismo tipo de análisis, después de alfa nos interesamos en estimar otro ángulo que se llamaba gamma, y resulta que la relación entre gamma y los observables físicos era aún peor, aún más complicada. Estoy viendo que por aquí hay un pequeño error. Tengo ganas de corregirlo una vez. Entonces, ¿dónde están mis láminas? Aquí están.
Ok, aquí así lo ven más grande. Entonces, de la misma manera que les dije que aquí estábamos estudiando las veces que un mesón B0 o un antimesón B0 se desintegraban en un par de piones, después estudiábamos un sistema más complicado donde se desintegraban en 3 partículas. Un caón cargado, un pión de carga opuesta y un pión neutro. Entonces, las maneras de obtener un estado final así son muchísimo mayores, porque se puede pasar de un estado inicial hecho por un B0 a este estado final, K más pi menos pi 0, a través de una cantidad muy grande y de hecho potencialmente infinita de estados intermedios. Por ejemplo, hay unos estados resonantes que se llaman los K estrella, y entonces un K estrella más se tiende a desintegrarse en K más pi 0 o en K0 pi más, pero ese no interviene aquí en nuestro caso. Un K estrella 0 tiende a desintegrarse en K más pi menos o en K0 pi 0, pero eso no interviene en nuestro caso. Un mesón Rho cargado tiende a desintegrarse en pi más pi 0 o pi menos pi 0. Entonces, como ven, ya nada más que con estas 3 resonancias podemos construir 3 caminos distintos para llegar al mismo estado final, y entonces la probabilidad de obtener el estado final es proporcional al cuadrado de las amplitudes, pero pero la amplitud es la suma de 3 amplitudes, entonces tenemos el cuadrado de la suma de 3 amplitudes complejas, y entonces necesitamos identificar los módulos y las fases de cada una de esas amplitudes complejas. Y aquí tenemos 3, entonces podemos hacer 3 combinaciones posibles, más el hecho que el estado inicial puede ser B0, B0 barra, ya vamos por 6. Pero además de eso, hay estados excitados K estrella de mayor masa. Entonces está el primer K estrella que llamamos el K estrella 0, después está el K estrella 1, el K estrella 2, un poco como ustedes han visto en física atómica, que las nubes electrónicas pueden vivir en estados fundamentales o en estados excitados, y entonces cuando un electrón está en un estado excitado vive en una nube de mayor energía, y si pierde la energía lo hace por emisión de radiación. Entonces aquí ocurren cosas similares, podemos tener los K estrella en estados excitados de mayor energía, por lo tanto de mayor masa, los ROS también, entonces ya no tenemos solo los 3 K0, sino tenemos una variedad de K1, una variedad de K2, y después los K1 pueden ser de spin 1 o 0, los K2 pueden ser de spin 2, 1 o 0, la vida se va complicando. Y todo eso para B0 y B0 bar. Entonces, al final, la función de verosimilitud que nosotros construimos contenía alrededor de 60 parámetros de interés. Porque, bueno, obviamente no lo hicimos para un modelo que incluya todas las resonancias posibles e imaginables, pero por lo menos tomamos en cuenta todas las resonancias conocidas. Y pusimos ahí algunos elementos adicionales para tratar de absorber cosas desconocidas. Entonces, el que la función de verosimilitud contenga 60 parámetros de interés, quiere decir que si nosotros hubiéramos sido tan locos como para tratar de construir esta clase de figuras, o el scan en 3 dimensiones que discutimos el otro día, pues tuviera que ser en 60 dimensiones. Y eso es totalmente imposible, por supuesto. Y una minimización mal hecha en un espacio de dimensión 60 está condenada al fracaso. Ahora, después, cuando nosotros teníamos que publicar nuestros resultados, teníamos que hacer una elección de qué mostrar. Entonces lo que hacíamos era proyecciones bidimensionales o unidimensionales de un espacio de 60 dimensiones. Entonces aquí les muestro 2 de esas proyecciones. En un caso tenemos el módulo de una de las amplitudes, y aquí tenemos su diferencia de fase con respecto a una referencia. Aquí tenemos el módulo de otra amplitud y aquí su diferencia de fase con respecto a la referencia. Entonces lo que observamos es que al colapsar una función de verosimilitud de 60 dimensiones en un plano, lo que estábamos era rebanando un espacio multidimensional para reducirlo a un plano, y entonces el hiperelipsoide 60 dimensionales con 60 semiejes
se proyectaba alrededor de 4 hiperelipsoides bidimensionales cuando elegíamos estas dos componentes. Entonces, como ven, lo que está representado en estos gráficos es la diferencia entre el NLL y el más pequeño NLL que habíamos conseguido. Entonces, para la mejor solución, eso vale 0, y a medida que nos alejamos de la solución, pues el NLL va creciendo. Y entonces, como ustedes pueden ver aquí, teníamos 4 soluciones, pero si miran en detalle el código de color, solo 2 de ellas tienen el menor código de color, es decir, las otras están un poquito más altas. Esta solución y esta solución están prácticamente al mismo nivel, tienen prácticamente el mismo valor mínimo. Pero estas 2 soluciones que están aquí están un poquito más elevadas. Y de hecho es una lástima que no haya incluido el gráfico que mostraba eso, pero déjenme ver si lo consigo fácilmente aquí. Es posible que sí. Exacto. Voy a cambiar de sharing. Entonces, aquí son proyecciones unidimensionales, es decir, estamos simplificando aún más la situación, y entonces, dependiendo de las proyecciones, la información que teníamos era distinta. Por ejemplo, esta diferencia de fase la pudimos medir con una precisión muy buena porque el mínimo está cerca de 200 grados y el cambio en menos 2 log likelihood ocurre a pocos grados de distancia. Entonces, de aquí se hace fácil leer numéricamente la solución. Bueno, lástima que la imagen no es de calidad, pero como ven, la medida es del orden de 190 más o menos 10 grados o algo así. Entonces, una medida con una precisión de 5%. Esta otra diferencia de fase es medida igualmente, pero con una precisión peor, porque el intervalo cubierto por menos 2 log likelihood es más ancho. Esta diferencia de fase es medida y vale prácticamente 0, pero el intervalo de confianza cubierto por la zona de menos 2 delta log likelihood inferior a 1 es de varias decenas de grados. Entonces, a ojo yo diría que esta solución es algo así del orden de 0 más o menos 40 grados, mientras que esta era 200 más o menos 10. Entonces, como ustedes ven, proyectando un hiperelipsoide 60decimal sobre una dirección, dependiendo de dónde lo proyecten, la forma de la proyección es muy, muy distinta. Para otras diferencias de fase, la situación es peor porque, por ejemplo, esta nos da 2 ambigüedades, a menos 120 y a más 120, algo así. Como ven, no es simétrica, no es totalmente simétrica con respecto a 0, y entonces ahí lo más que hubiéramos podido decir es que a 68% de nivel de confianza vemos 2 soluciones, una positiva y una negativa. Pero si buscamos la región donde el menos del 2 delta log likelihood es superior a 4, que sería el intervalo a 95% de nivel de confianza, pues puede ser cualquier valor de la fase. Entonces, este es el equivalente de una situación con 2 soluciones, así como la que está en las láminas era una situación con, ya me equivoqué de sharing. Es que es curioso, pero creo que hace una... Aquí viene de nuevo mi gráfico de alfa, ¿cierto? Sí. Ok. Entonces ven, aquí tenemos 8 soluciones. 2 de ellas totalmente degeneradas. Y aquí tenemos, en esta proyección particular, 2 soluciones que localmente hubieran podido ser relativamente significativas, porque el intervalo a un sigma tiene una anchura que es del orden como de 50 grados. Entonces, ustedes han podido decir que esta medida vale 130 más o menos 50, lo cual parece una medida de mala calidad, pero que por lo menos tiene un intervalo de confianza definido lejos de la solución.
Pero resulta que no, porque con la presencia de la otra solución hace que ningún valor de la fase entre menos 180 y más 180 grados, ustedes pueden excluirlo. Mientras que para esta solución sumamente estrecha, ustedes saben que todo valor de la fase más allá de 20 grados con respecto al mínimo está excluido. Después, para continuar, ustedes tienen aquí otro en el que tenemos que el mínimo se encuentra como en 20 grados, pero hay dos mínimos locales, uno en menos 80 grados y otro en más 120 grados. Aquí el mínimo global está en menos 80 grados, pero hay dos mínimos locales, uno en 50 y otro en 150. Aquí tenemos un mínimo global, un mínimo local aquí y otro mínimo local que parece estar por aquí. Esta es divertida porque tiene un mínimo global, pero parece que tuviera un pedazo de mínimo local a 100 grados, pero que está parcialmente apantallado por la parábola del mínimo global. Se dan cuenta que esta figura pareciera ser un poco como la envolvente de una primera parábola que llega hasta 0 y una segunda parábola que no baja más allá de 2.2. Profe, estamos viendo la diapositiva Ah, del... ahora sí. Ahora sí cambiamos de diapositiva. Ahí sí, ahora sí. Ah, bueno, lo lamento porque está emocionado echando el cuento esto. Esta solución, 190 más o menos 10, el intervalo a 68% está dado por el rango cubierto por menos 2 delta log likelihood inferior a 1. ¿Ok? Entonces, como ven, es un intervalo muy estrecho. El intervalo correspondiente a 95% de nivel de confianza es el que corresponde a menos 2 delta log likelihood inferior a 4. Entonces va de aquí a acá. También es un intervalo estrecho. Eso quiere decir que valores de la fase muy lejos de estos intervalos, por ejemplo a phi igual 0, el valor phi igual 0 está totalmente excluido por la medida. La función de verosimilitud a phi igual 0 se encontraría muchísimas unidades de log likelihood por encima del mínimo. En cambio, para esta solución que está aquí, esta proyección que está aquí, perdón, como ustedes ven, al proyectar en esta diferencia de fase, tenemos dos mínimos que son casi degenerados en el valor en el mínimo. Este llega a 0 y este llega un poquito más alto que 0, pero no es gran cosa la diferencia. Alrededor de cada mínimo pareciera que tuviéramos una especie de paraboloide, pero como ven, no hay ninguna región que esté excluida para esta fase a partir de la medida de este análisis de Babar, porque no hay ningún valor de la fase que tenga un menos 2 delta log likelihood superior en 4 unidades al mínimo. Entonces el intervalo a 95% de nivel de confianza cubre todos los valores posibles de la fase de menos pi a pi. Entonces, habíamos visto en el caso de la gaussiana bifurcada que teníamos un triparaboloide, una especie de elipsoide en 3 dimensiones, que como había correlaciones, había semiejes que eran más pequeños que otros. Entonces, obviamente, según como ustedes proyecten, se encuentran en una dimensión con contornos que son más o menos anchos. Aquí es peor, porque como hay mínimos diferentes, las proyecciones a veces hacen que coincidan los mínimos y a veces las proyecciones hacen que los mínimos no coincidan. Y entonces en algunos casos tenemos una medida precisa y en algunos casos no tenemos absolutamente ninguna restricción. Después, esta medida de esta fase, como ven, es aún peor porque no hay ni siquiera ni una región que esté fuera del intervalo de confianza de 68%. Ningún valor de la fase está excluido.
Igual ocurre para esta solución, igual ocurre para esta solución que apenas logra excluir a 68% de nivel de confianza, un pequeño intervalo aquí y acá, pero excluir a 68% de nivel de confianza no quiere decir nada. Eso quiere decir que si ustedes rehacen el mismo experimento 100 veces, hay apenas 32% de esos nuevos experimentos que van a tener una exclusión a 68% en alguna zona. Entonces eso es muy pobre. Mientras que para esta medida ustedes pueden estar seguros que ustedes rehacen babar 1, 10, 100, 1000 y 1.000.000 de veces y esta diferencia de fase siempre va a quedar cerca de 200 grados. Esta otra diferencia de fase quedará en un intervalo un poco más ancho, pero ustedes saben que la verdadera solución está a 95% de nivel de confianza entre menos 20 y más 50 o algo así. Después les quería mostrar este ejemplo aquí. Ustedes ven que tenemos un mínimo en 200 grados y pareciera haber un mínimo local aquí, pero no se observa porque parece estar apantallado por el mínimo global. Ustedes pueden ver que intuitivamente diera la impresión que esta proyección es la envolvente de un paraboloide que tiene su mínimo aquí y otro paraboloide que tiene su mínimo como en 100 grados. Entonces, debido a la presencia de este mínimo local, pues el intervalo de confianza a 95% de nivel de confianza es mucho más ancho que lo que hubiera sido la extrapolación del intervalo de confianza a 68% hasta 95%. Aquí hubiera sido lo mismo, porque es la prolongación de este paraboloide, pero aquí perdimos como 50 grados en la zona de exclusión. Profesor. Sí. Y, bueno, hay una pregunta en el chat primero. Hay una pregunta en el chat. Ajá. En la gráfica que tiene los dos mínimos, ¿el perfil sigue siendo igual para distintos valores del corte? A ver si entiendo la pregunta. La gráfica que tiene los dos mínimos es esta, ¿cierto? Profe, digamos, supongo que o sea, estamos cortando, o sea, no puede haber otro corte donde uno de esos dos mínimos suba y el otro baje, digamos. Entonces, no me queda claro a qué te refieres con corte. Déjame aclarar. Eso es algo que habíamos mencionado antes, pero me pregunto si no será esa la razón de la duda que aparece. A ver cómo puedo hacer yo esto fácilmente. A ver cómo puedo responder fácilmente a tu pregunta. A ver, voy a cambiar el sharing y voy a poner esto que está aquí. Aquí acabo de dibujar en tiempo real una gaussiana reducida, una normal reducida, es decir, valor más probable 0 y anchura 1. ¿Ok? Entonces, si yo, esto he debido incluso meterlo en un histograma para hacer la cosa más visible.
Ok, entonces pongo aquí mi gaussiana reducida ya no como una función, sino como un histograma. Es decir, hice una realización aleatoria con, creo, 1 millón de eventos, algo así. Como es una distribución que es simétrica alrededor de cero, si yo hago la integral, entonces yo le puse 10.000 bins, entonces si hago la integral del bin 1 al bin 5.000, yo voy a obtener, y lo divido entre su integral completa. Si ven mi pantalla, ¿no? Sí, profe. Okay. Entonces, bueno, tengo 0.5. Entonces ahora voy a hacer una integral que es ir, entonces como tengo que ir de menos 1 a 1, pues sería ir de 4.000 a 6.000. Y entonces me da 0.68. Eso quiere decir que si yo hubiera añadido una flechita, exacto, aquí lo pueden ver. Si yo integro mi función de menos 1 a 1, obtengo 0.68 de la integral total. Y si integro de menos 2 a 2, que sería ir de 3.000 a 7.000, obtengo 0.95. Entonces, si yo integro de menos 2 a 2, obtengo 95% de la integral total. Por eso, si nosotros dibujamos esta gaussiana en escala logarítmica, obtenemos una parábola. Y por eso, cuando nosotros hacemos la distribución del menos log likelihood, dado que la distribución del menos log likelihood es una variable aleatoria, y sabemos, entonces sabemos, a partir del perfil parabólico, sabemos interpretar lo que significa un cambio en una unidad del menos 2 delta log likelihood. Corresponde a cubrir el intervalo que va de menos 1 a 1 para una gaussiana. Un intervalo el intervalo que cubre del menos delta log likelihood inferior a 4 es un intervalo que va de menos 2 a 2. Entonces, si ahora regreso a mi slide, lo que yo estoy diciendo aquí es que ¿sí ven la slide? Sí, profe. Ok. Lo que yo estoy diciendo aquí es que el intervalo a menos 2 delta log likelihood inferior a 1, que viene dado por esta línea, sería, esto yo creo que sí lo puedo mejorar un poquito, si le añado una línea. El intervalo cubierto por menos 2 delta log likelihood inferior a 1 va de 180 a 210. Entonces, eso quiere decir que yo puedo afirmar que mi medida es 195, que es la mitad del intervalo, más o menos 15, que es la mitad del rango cubierto. Ahora, eso es correcto en la suposición que este perfil sea parabólico para cualquier valor del parámetro que estamos estudiando. En nuestro caso, se ve que el perfil sigue siendo parabólico por lo menos hasta valores en los que el menos 2 NLL varió por más de 4 unidades y seguramente más allá. Entonces esto se parece mucho, mucho a una parábola infinitamente evaluada sobre un intervalo infinitamente grande. Eso quiere decir que este intervalo que está aquí es el intervalo a 95% de nivel de confianza. Ahora, para esta figura, la situación no es tan sencilla porque hubiéramos podido determinar un intervalo a 68% de nivel de confianza para esta primera solución y nos hubiéramos encontrado que podemos ir de menos 60 a menos 150. Eso quiere decir que nuestra solución, pero eso hubiera querido decir que el mínimo de nuestra solución hubiera debido estar a mitad de camino. Y mitad de camino entre menos 60 y menos 150 es menos 105, si no me equivoco, y como ustedes pueden ver, el mínimo cae un poquito más a la derecha. Está más bien en menos 115.
Eso quiere decir que este perfil no es tan parabólico. Entonces, ese es un primer punto. El segundo punto es que no podemos extrapolar a un intervalo de nivel de confianza de 95% porque no estamos jamás en la condición para que eso sea el caso. No tenemos jamás que menos 2 delta log likelihood sea inferior a 4. Entonces, si recuerdan el ejercicio que habíamos hecho con las gaussianas, tal vez voy a regresar a ese ejercicio para Profe, ¿le puedo hacer una consulta previa? ¿Perdón? ¿Le puedo hacer una consulta antes? Sí, claro. Como para tener un poco más de idea, físicamente, ¿qué significaría esa alta distribución de esos parámetros, digamos? O sea, que sea tan errático, por decirlo de alguna forma. Eso quiere decir que el experimento no tenía sensibilidad para medir esa fase. Ah, excelente. Si por ejemplo, recuerda estas figuras de correlación. Teníamos una correlación muy importante entre estos dos parámetros, ¿cierto? Por eso el elipsoide tiene un semieje menor, pequeño, y un semieje mayor, grande. ¿Ok? Eso quiere decir que si nuestro parámetro de interés hubiera sido la suma de estos dos parámetros, suma igual constante, son líneas diagonales, ¿verdad? Y si nuestro parámetro de interés hubiera sido la diferencia entre estos dos parámetros, diferencia igual constante, son líneas diagonales opuestas por 90 grados, ¿cierto? Entonces, aquí se ve que la diferencia está mucho mejor conocida que la suma. Porque el intervalo de confianza para la diferencia es el semieje menor, mientras que para la suma es el semieje mayor. Y entonces, en el caso de lo que tenemos en Babar, la situación es peor, porque hay direcciones en las que el elipsoide es tan alargado que cuando las proyectas en esa dirección, y dado que se trata de una fase, y las fases tienen un rango de variación que no es infinito, te encuentras con que no tienes solución. Pero entonces, probablemente otra manera de tratar de completar tu inquietud es si regresamos a este gráfico que está aquí a la derecha. En este gráfico aquí a la derecha, como decía, tenemos aquí un módulo contra otro módulo. Y aquí tenemos una fase contra otra fase. ¿Ok? Estamos proyectando en direcciones distintas. Cuando proyectamos en un plano compuesto por dos módulos, vemos que hay 4 soluciones, pero vemos que apenas nos alejamos del clúster de estas soluciones, el menos 2 delta log likelihood crece rápidamente. Y aquí estamos ya a 4 unidades en la zona roja. Entonces, todas las zonas rojas están excluidas a 95% de nivel de confianza. Entonces, por lo menos para los módulos, sabemos que no tenemos una medida parabólica, no podemos resumir nuestra medida en valor central, más o menos, un intervalo de confianza 68%, pero por lo menos podemos dar el intervalo de confianza. En cambio... Ahora sí. ¿Perdón? No, sí, que ahora entendí lo que se refería. Me alegra, porque estas son cosas que hay que trabajarlas un poco hasta entenderlas. Estamos proyectando un objeto complicado en dimensiones que tienen topologías distintas. Entonces, las dimensiones de módulos van de 0 a infinito. Los módulos de un complejo van de 0 a infinito. Entonces, ahí el único vínculo complicado es que no hay módulos negativos. Entonces, este plano no es un plano que va de menos infinito a más infinito, sino que vive solo en el primer cuadrante.
Pero por suerte nuestras soluciones están lo suficientemente alejadas de las zonas de valores negativos de los módulos como para que eso no nos cree un problema. Pero en las fases no es así, porque las fases tienen periodicidad. Y entonces, si empezamos con el caso simple de alfa, ustedes ven que aquí nosotros por convención decidimos poner nivel de confianza a 10%, porque, bueno, porque esa era la convención en la época. Pero entonces buscarlo a 5% es sencillamente bajar la línea roja por unas poquitas unidades. Entonces eso no es muy engorroso, lo puedo hacer en tiempo real incluso. El intervalo a 95% de nivel de confianza está dado por todo lo que está por encima de la curva roja. Entonces, cuando nosotros hicimos este análisis y publicamos este paper, lo único que podíamos decir es que afirmábamos que el verdadero valor de alfa está indeterminado, excepto en la zona que va de, no sé, de 20 a 60 grados, donde está excluido a 95% de nivel de confianza. Estábamos diciendo, al afirmar eso, que si hubiéramos rehecho 100 veces el experimento Babar, estábamos seguros que no encontraríamos, que esta zona iba a seguir excluida para 95% de los experimentos. Está bien, profe. Ahora sí entendí mucho mejor. Y si regresamos, entonces si regresamos a esta figura, yo afirmo que la amplitud del K más pi menos tiene un valor numérico que va de 35 a 70 en las unidades de amplitud a 95% de nivel de confianza. Y la amplitud K menos pi más va de 25 a 60 a 95% de nivel de confianza. De hecho, se darán cuenta que los intervalos horizontales y verticales son distintos. El intervalo típico de K más pi menos es un poco más grande que el intervalo típico de K menos pi más. Y si la verdadera solución fuera esta, la amplitud K más pi menos es casi el doble de la amplitud K menos pi más. Mientras que si la verdadera solución fuera esta o esta, las amplitudes no son tan diferentes. Y si la verdadera solución hubiera sido esta, es la amplitud K menos pi más, que es más grande que la K más pi menos. Pero no por mucho. Entonces, eso quiere decir que aquí tenemos una solución que hubiera sido una indicación fuerte de violación de CP, porque tenemos que una amplitud es mucho más grande que la amplitud conjugada. Mientras que tenemos dos soluciones que no nos permiten decir que vemos violación de CP en este proceso. Bueno, esto fue un resultado que publicamos en el 2010. El experimento LHCb el año pasado hizo un estudio no del todo idéntico, porque ellos no pueden hacer exactamente lo mismo, pero entonces encontraron violación de CP en este proceso. Y de paso, los perfiles de estas diferencias de fases entre K estrella pi 0 y K más pi menos, o K estrella pi 0 y K menos pi más, como verán, aquí la figura es un poco más engorrosa, pero si se dan cuenta, hay 1, 2, 3, 4 mínimos locales para un valor constante de esta diferencia de fase, y hay 4 mínimos locales que son bastante simétricos para un valor mucho más grande de la diferencia de fase. Y hay unas pocas zonas excluidas a más de 95% de nivel de confianza, que son las zonas amarillas y rojas. Y esto que está acá parece ser un máximo local. Entonces, una zona que no llegamos a excluir porque el
2 delta log likelihood, no va más allá de 2 unidades, pero esto es un máximo local, es decir, esto es una zona desfavorecida, sería el equivalente de esto o esto. Son valores que no podemos excluir, pero que son desfavorecidos. Ok. Otro punto sobre este mismo tema. Entonces, ¿cómo reporta uno científicamente un resultado así? Cuando estamos hablando de 60 dimensiones, por más que sea la combinatoria, todas las parejas de diagramas bidimensionales que se pueden hacer es excesivamente grande. Como se dan cuenta, 2 a la 60 es un número bastante desagradable, entonces no quiero imaginarme el número de páginas y la cantidad de tinta de color que se gastaría en imprimir ese artículo. Y sería totalmente imposible de leer. Nadie se va a leer un artículo donde hay miles de páginas de figuras. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros decidimos hacer? Pues decidimos publicar los valores de la matriz de covarianza. Entonces, había una tabla donde estaban los errores y otra tabla donde estaban las correlaciones. Y como ustedes saben, las covarianzas son las correlaciones multiplicadas por los errores. Matricialmente hablando, por supuesto. La covarianza IJ es la correlación IJ por el error I por el error J. Entonces, como ustedes ven, si yo hago un zoom, aunque la calidad no va a ser muy buena, las correlaciones son obviamente 100% en la dirección diagonal, como se debe, pero para parejas de parámetros arbitrarios, ustedes ven que tienen correlaciones tanto positivas como negativas. En algunos casos las correlaciones son importantes. Aquí tenemos que estos dos parámetros están correlacionados a 50%. Y de paso es interesante porque si lo trato de leer, a mí se me olvidó cómo se lee este diagrama, pero la amplitud de lo que nosotros llamamos el término no resonante y la amplitud conjugada SP del término no resonante. Y tienen una correlación positiva de 50%. Eso quiere decir que en el diagrama, para los que vieron las 2 primeras charlas de repaso que yo hice a finales de enero, recordarán que yo mostré algo que se llamaba el diagrama de Dalitz. Entonces, cada una de estas cosas pueblan el diagrama de Dalitz con unos perfiles distintos. Pero entonces esto quiere decir que teníamos una correlación evidente entre 2 diagramas de Dalitz distintos. Aquí tenemos unas correlaciones a 65%. Tenemos correlaciones negativas a menos, creo que es lo más grande que veo yo en correlaciones negativas. Menos 20, menos 25, menos 30%. Entonces, como ven, la decisión que nosotros tomamos fue publicar la totalidad de la matriz de covarianza. Y como no nos cabía fácilmente dentro del template de la revista, la tuvimos que recortar en 4 pedazos. Pero eso quiere decir que un colega nos pide una versión numérica del fichero en el que están escritos estos números y puede construir el sexaparaboloide. En otras palabras, estábamos entregando toda la información de nuestro análisis. Esos eran los principios de una tendencia que ha ido creciendo, que es lo que se llama la ciencia abierta, el acceso abierto a los resultados científicos. Porque, por supuesto, los gráficos son una manera muy sencilla de ilustrar un resultado físico, pero hay cosas que los gráficos no pueden mostrar y hay análisis de física complicados que no se pueden resumir en unos pocos gráficos. ¿Preguntas, comentarios sobre esta parte? Profe, o sea que, digamos, lo que nos está mostrando en este momento es una matriz de 60 por 60. Sí. Y con esa matriz puedo hacer todos esos diagramas que vimos en la diapositiva anterior.
De hecho, creo que un ejemplo que sería interesante para ustedes como ejercicio es que cuando hicimos el ejemplo de juguete de la gaussiana bifurcada, aquí tenemos los valores de la matriz de correlación. Y como también tenemos los intervalos de confianza 68%, tenemos los errores. Y entonces, necesitamos ¿cuántos números? Necesitamos 3 errores. El error en U, el error en sigma left, que aunque es un poco asimétrico, para simplificarnos la vida hacemos la aproximación parabólica, el error en sigma right, para el cual la aproximación parabólica no es tan mala, la correlación entre mu sigma left, la correlación entre mu sigma right y la correlación sigma left sigma right. Con esos 6 números estamos resumiendo toda la información de una PDF que contiene 3 parámetros, una PDF tridimensional. Y el cálculo es sencillo. ¿Por qué 6? Porque eso es el número de elementos de una matriz diagonal. N por N más 1 entre 2, ¿no? Sería para 3 dimensiones, 3 por 4 entre 2, que es 6. En cambio, para el análisis Babar, o sea, yo no me acuerdo si eran 60 o 62 o 58, pero en la hipótesis que sean 60, el número de elementos, el número de informaciones que debíamos dar era 60 por 59 entre 2, que es del orden de 3.000 y tanto, o algo así. Pero es algo que se puede manejar. Y lo otro que me parece útil insistir es que Minuit lo logra hacer. Minuit logra minimizar un espacio 60-dimensional y encontrar mínimos e identificar que son mínimos diferentes. Entonces, un punto importante aquí es que nosotros, para convencernos que no habían otros mínimos, tuvimos que lanzar muchísimas veces minimizaciones partiendo de valores iniciales distintos. Entonces, lo que obtuvimos es que, grosso modo, 25% de las veces caíamos en una de estas 4 soluciones y nunca caíamos en otra. Entonces, eso nos dio confianza en que por lo menos en esta proyección no había otros mínimos. Y que cuando nosotros vemos en otras proyecciones un número diferente de mínimos, es sencillamente porque hay soluciones degeneradas como la que habíamos visto en el caso de alfa. Entonces, obviamente para algunos de ustedes les tocará hacer minimizaciones en espacios multidimensionales. Probablemente no lo tengan que hacer muy pronto en espacios de 60 dimensiones, pero, por ejemplo, el análisis combinado Atlas más CMS de las propiedades del bosón de Higgs, el espacio de parámetros tiene más de 9.000 parámetros. Entonces ellos tuvieron que compilar roots en un ordenador particular con una memoria prodigiosa. Porque se imaginan una matriz 9.000 por 9.000. Y tuvieron que hacer algunas simplificaciones y tratar de diagonalizar esa matriz por pedazos para no tratar 9.000 por 9.000, sino un conjunto importante de matrices de dimensión menor. Esencialmente eliminando todas las direcciones donde las correlaciones son pequeñas. Ok. Creo que deberíamos hacer una pequeña pausa, ¿no? Sí, profe, podría ser. Okay. Pero vamos a hacerla relativamente corta porque yo quisiera realmente que terminemos a las 18 para poder irme a tiempo. Entonces son las 17:13, decimos 17:20. Bueno, está bien, profe. Solo 7 minutos, pero bueno. Hago una pausa aquí en el recording.
Voy a retomar el vídeo. Ok, entonces, sé que esta parte es un poquito densa y sé que eso requiere un poquito de digestión de parte de ustedes, pero creo que lo mejor para ustedes sería reproducir por su propia cuenta el análisis de este caso de 3 dimensiones con correlaciones que no son triviales, etcétera, para que les quede claro que lo que estamos haciendo es producir una función de verosimilitud que vive en 3 dimensiones y que esa función de las líneas de contorno, las curvas de nivel de esa función sigue unas formas que son aproximadamente elipsoides y que las proyecciones de un elipsoide se traducen en intervalos de confianza de anchura variable. Entonces creo que si lo hacen en 3 dimensiones, les va a quedar claro bueno, que después Jeffiter lo está haciendo en una cantidad no indicada de direcciones y que lo que lo está es proyectando y que lo que yo mostré aquí es lo mismo, pero aún peor. Y eso creo que les va a ser útil. Entonces, quería pasar aquí a un tema parcialmente práctico, aunque obviamente se encaja dentro de la discusión general que estamos haciendo. No me gusta cómo se incrustó esa figura, pero bueno. Entonces, como les dije, Minui es un programa de minimización. Cuando uno llama a la función tminuit en root, hay que pasarle una serie de argumentos relativamente elaborados que le indican a root cuál es la función que hay que minimizar, cuáles son los parámetros de la función, cuáles son los valores iniciales, cuáles son los pasos que Minui va a comenzar a utilizar para cambiar los valores de la función. Es decir, por regresar a esta situación, si ustedes le dicen a Minui que empiece desde este punto, les dicen que ustedes quieren que este A valga 45 y A barra valga 32, y les dan un intervalo en A, un paso en A que corresponde a la región para que esto cambie en una unidad, es decir, como 5. ¿Sí? Si ustedes le dicen 45 más o menos 5 y 35 más o menos 5, Minui empieza aquí, se da cuenta que al hacer el paso la función cambia por una unidad y entonces Minui inmediatamente entiende que lo que tiene es que verificar con cierto nivel de precisión, que también hay que explicarle a Minui a qué precisión uno quiere evaluar eso. Pero entonces de esa manera el proceso converge bastante rápido. Es por eso que Minui es un algoritmo inteligente. Pero hay algo delicado con el uso de Minui para minimizar funciones de likelihood, y es que deben recordar una cosa, que es que la función de likelihood tiene que estar normalizada. Ese es un elemento que la gente hoy en día tiende a olvidar, pero que es crucial, que es que para que el teorema de verosimilitud máxima funcione, la función tiene que tener una integral que vale 1. Entonces, cuando es una función a muchas dimensiones, la manera más sencilla de asegurarse que el likelihood esté normalizado es que la proyección del likelihood en todas las direcciones lo esté y que no haya correlaciones. Pero si hay correlaciones hay que tomar eso en cuenta. Y lo otro es que si uno modifica los intervalos en los que viven las variables, entonces la normalización cambia. Si ustedes quieren hacer un fit con Minuit de una gaussiana y el intervalo de la gaussiana no va de menos infinito a más infinito, sino que ustedes lo hacen, por ejemplo, de menos 2 a 2, ustedes quisieran fitear solamente el pico, entonces tienen que normalizar la gaussiana y ya el coeficiente no es 1 entre raíz de 2 pi sigma, sino que el coeficiente es la integral de una gaussiana de menos infinito a menos 2, menos la integral de una gaussiana de más 2 a más infinito,
y el complemento de eso es la normalización. Entonces, es tedioso. Es tedioso y hay que ser muy cuidadoso. Y lo otro es que, y eso creo que lo puedo explicar un poco más claramente con el caso incluso de la gaussiana. Para una gaussiana que está definida de menos infinito a más infinita, la normalización es independiente del valor de mu. Que la gaussiana esté centrada en 0 o en otro valor, su integral vale raíz de 2pi sigma. Pero la normalización depende de sigma. Entonces, si ustedes, por ejemplo, crean su propio algoritmo de minimización y le dicen, bueno, recórreme el espacio mu sigma y trata de mirar las direcciones en las que el likelihood cambia más rápido para tratar de llegar al mínimo del menos log likelihood. Una cosa importantísima es que, bueno, si ustedes se mueven en 1 hay problema, pero si se mueven en sigma, al cambiar sigma están cambiando la normalización. Entonces, en cada paso que hagan, para cada uno de estos puntos en este gráfico que ustedes están llenando, ustedes tienen que recalcular la constante de normalización. Y si además lo están haciendo en un intervalo truncado, el cálculo se puede hacer más complicado. Entonces, cuando yo era un joven estudiante, una parte del tormento era verificar que los likelihoods que uno estaba usando estaban correctamente normalizados. Y eso era un verdadero tormento porque, excepto para funciones sencillas, por lo general eso es complicado. Entonces, unos colegas empezaron a desarrollar a partir del 2005 en Bavar un paquete que se llama RuFit. Y RuFit utiliza Minuit y está interfazado a Root para la parte gráfica, y de hecho ahora forma parte de Root desde la versión 4. Y RuFit tiene una cantidad de ventajas tales que se ha vuelto una herramienta de uso bastante general en física de altas energías. Entonces, las ventajas de RuFit es que, bueno, hereda de todas las funcionalidades de Root y en particular de Minuit. Entonces, la minimización se hace con Minuit y por lo tanto es algo bastante robusto. Y lo otro es que RuFit se ocupa de normalizar las PDFs. Entonces, si tú le das tú le dices a RuFit, quiero una PDF gaussiana definida en tal intervalo, RuFit sabe hacer la integración analítica y va a verificar cada vez que Minuit tiene que cambiar el valor de sigma en el paso que está haciendo para evaluar la minimización. Si cambia sigma, RuFit va a cambiar la normalización. Y lo otro es que si tú le das un likelihood más arbitrario, si no forma parte de las librerías de PDF de RuFit, y es un likelihood que tú construiste y es un likelihood que tú no sabes normalizar, él hace una normalización numérica. Entonces, y además lo hace de manera razonablemente inteligente, es decir, él va a mirar si hay parámetros que no afectan la normalización, va a mirar cuáles son los parámetros que afectan, de tal manera de no calcular de nuevo la normalización cuando no sea necesario. Y lo otro es que se ha ido alimentando con numerosas clases y los autores de RuFit han ido creando una serie de ejemplos. Entonces la captura de pantalla ahí que casi no se ve, pero que la voy a mostrar de otra manera para... no la tengo aquí. Estoy cambiando mi compartir pantalla. Avísenme si ven mi ventana gráfica. No vemos. No, eso fue antes. Sí, sí ven la ventana gráfica, ¿no? Entonces, si ustedes tienen instalado root, la instalación estándar de root les va a crear una variable de ambiente que se llama $root_sys, que apunta a la arborescencia completa del paquete completo root. Entonces, si ustedes hacen ls de $root_sys, pues obtienen una serie de repertorios con binarios, con librerías, con muchísimas cosas. Incluye algunos macros y eso, y también tutoriales.
Entonces, en particular, los tutoriales de Rufit, si cuento los que están en C++, pero veo que una gran parte también están en Python, hay unos 90. Y en principio todos ellos corren out of the box. Entonces, por ejemplo, eso, yo corrí aquí uno que si nos da tiempo vamos a discutir, que está en una de las láminas siguientes. Out of the box me produjo unos resultados. Y entonces, si uno mira el código, hay una cantidad... no sé si ven la nueva pantalla. Sí, creo que sí, ¿no? Sí. Entonces, Wouter de aquí ha puesto algunos comentarios, etcétera. Entonces, uno leyendo los ejemplos de Rufit, más o menos aprende a utilizarla. Entonces, si regreso a mis slides, eso es lo que yo llamo una ventaja, que es que hay numerosas clases y ejemplos. Ahora, el inconveniente es que eso no es una documentación completa. Poner ejemplos no es documentar. Entonces, en la época había unas slides de Wouter que eran bastante elegantes y eso, pero él nunca las actualizó y el paquete ha evolucionado bastante. Entonces, el aprendizaje de Rufit no es totalmente automático y pasa mucho por hacer preguntas en los foros o discutir con gente que tiene alguna experiencia con eso. Y un inconveniente un poco menor es que esta historia de normalizar automáticamente las PDF, eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero en mi opinión un gran inconveniente es que la gente cree que eso es mágico. Y de hecho me he dado cuenta con jóvenes, no solo estudiantes, a veces jóvenes colegas, que no saben cuál es el impacto de normalizar las PDF. Y yo les aseguro, si ustedes tratan de hacer un fit de Maximum Likelihood y las PDFs no están normalizadas a cada etapa, el resultado es falso. Y a veces es catastróficamente falso. Entonces, la normalización automática, como cuando es una PDF complicada, Rufit la va a hacer de manera numérica y sin explicar cómo la está haciendo, a veces hay problemas. Entonces, uno, cuando está haciendo un análisis sofisticado, tiene que tener precaución y verificar que los resultados son correctos. Entonces, bueno, ¿por qué todo esto? No es por hacerle la publicidad a Rufit. Aunque bueno, obviamente, como es un paquete que yo utilizo, pues el que uso también para preparar el material que discutimos juntos. Entonces, en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que la función de likelihood que uno tiene puede ser bastante complicada. Les mostré un ejemplo de una función de likelihood que era horriblemente complicada, y eso que esa solo contenía la componente de señal. En general, cuando ustedes están haciendo un estudio de física, ustedes se interesan por un proceso y los parámetros numéricos que ustedes están evaluando por medidas experimentales corresponden idealmente a lo que ustedes quieren medir, pero en la práctica puede haber efectos parásitos que reproducen los criterios de selección que ustedes han diseñado y por lo tanto que les están degradando la calidad del análisis. Entonces, esa es una situación totalmente general en física experimental. La voy a describir en el caso más orientado a la física de altas energías, pero es un caso que es más o menos común en muchísimas otras actividades de física experimental. Entonces, estamos haciendo medidas. Entonces, estamos obteniendo resultados numéricos a partir de detectores, captores, sensores, etc. Y esas medidas son variables aleatorias, como lo hemos dicho, pero entonces vamos a suponer, para simplificar el discurso,
que el origen de esas medidas no es único, sino que en verdad hay dos procesos que ustedes no pueden separar de manera absoluta que contribuyen a la estructuración del lote de medidas. Entonces eso es lo que en argot de física de partículas llamamos especies. Entonces nuestro lote, nuestra muestra, se compone de especies. Y la situación más sencilla es que haya dos especies en la muestra. Y una de las especies la vamos a llamar señal y la otra especie la vamos a llamar fondo. Entonces señal es lo que queremos medir y fondo es algo que no nos podemos quitar y que nos molesta, pero que está presente y que por lo tanto debemos considerar. Entonces, el descomponer una muestra en dos especies es algo que se puede generalizar a mucho más de dos especies. Y por ejemplo, en el análisis de Babar que yo les mostré, la señal se descomponía en muchísimos subelementos de señal. Y los fondos se descomponían en varias categorías de fondos. Entonces, eso es posible y conceptualmente no tiene ninguna dificultad. Entonces, si nuestro objetivo es hacer un análisis de verosimilitud máxima, tenemos que asignar a cada especie una función de densidad de probabilidad, una PDF. Entonces, esto ya lo dije de otra manera, si los rangos de las variables aleatorias no son totalmente disyuntos, es imposible saber evento a evento a cuál de las especies pertenece un evento en particular. Entonces, ustedes abren su muestra y miran el evento 1 y tiene valores numéricos de las variables. Ustedes no saben si es señal o fondo. Pasan al evento 2, ustedes siguen sin saber si es señal o fondo, entonces ustedes se preguntan, ay, ¿cómo hacer yo para medir propiedades de mi señal? Yo quiero, por ejemplo, obtener el valor promedio para mi señal. Si hay fondo y el fondo tiene una distribución distinta, eso le va a acercar el valor promedio. Entonces, lo que la verosimilitud máxima nos permite es efectuar una separación estadística entre las especies. No vamos a poder saber evento a evento a qué especie él pertenece, pero sí vamos a saber estadísticamente cómo se compone la muestra completa, qué fracción de señal tiene, qué fracción de fondo tiene, y por lo tanto podemos estimar los parámetros de interés que tengamos. Podemos estimar cuál es la media de la señal, podemos estimar cuál es la media del fondo, podemos estimar cuál es la varianza de la señal, la varianza del fondo o cualquier otra cantidad que para ustedes sea de interés. Entonces, formalmente hablando, ¿qué quiere decir eso? Que nuestra función de verosimilitud sigue dependiendo de variables y de parámetros. Sigue siendo un producto de PDFs evaluadas evento a evento. Pero la PDF total de un evento, como no sabemos si es señal o si es fondo, la vamos a descomponer en dos pedazos. Vamos a asignarle a la PDF de señal un peso F y vamos a asignarle a la PDF de fondo un peso 1 menos F. Entonces, al hacer nosotros esto, lo que estamos diciendo, si la PDF de señal está correctamente definida y normalizada, y si la componente de fondo tiene una PDF que está correctamente definida y normalizada, esta PDF completa también está normalizada. Y he debido ser un poco más cuidadoso aquí e indicar que ahora hay un nuevo parámetro en nuestra PDF total, que es la fracción F. De hecho, tengo casi ganas de hacerlo en tiempo real. Regreso a mis slides. Lo hice casi bien, me faltó una coma.
Pero bueno, no vamos a retrasar más el asunto. En la versión final aquí habrá una coma entre f y teta. Entonces, ahora tenemos que la verosimilitud contiene n más 1 parámetros de interés comparado a las PDFs de la señal y el fondo que contenían n parámetros de interés teta. Porque hay un nuevo parámetro que es f, que es la fracción, lo que llamamos la fracción de señal. Entonces, por construcción, la fracción de señal vive en un intervalo 0 a 1. Y voy a ilustrar en tiempo real cómo funciona esta PDF. Entonces lo voy a hacer con Rufit. Entonces vamos a ver qué tal nos va en el ejercicio. Voy a poner a compartir otra imagen. ¿Ven mi pantalla? Sí. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Esta es una pequeña macro de Rufit, y si ustedes tienen root instalado en su ambiente, esta macro va a correr out of the box. Entonces esta la voy a colgar ya de una vez en el repositorio. Las otras aún no lo he hecho, aunque lo prometí por una razón, que es que eso requiere que yo haga algunos ajustes cosméticos. Entonces necesitaba un par de horitas para eso. Entonces, esto les muestro un ejemplo de un pequeño código de Rufit que son unas pocas decenas de líneas. Y ustedes lo van a poder correr y no solo eso, sino que además, recorriendo las líneas, van a entender, creo, de manera relativamente sencilla qué es lo que está pasando. Entonces, con este comando aquí estoy haciendo la versión C++ de Rufit, por supuesto, ¿no? Entonces, estoy creándome un space en root con Rufit, y tengo una pequeña función única de tipo void porque no le pedí nada de retorno. Y entonces voy a definir algunos pocos objetos que son clases de Rufit. Entonces, no vamos a entrar en detalle completo. Entonces, aquí estoy creando un objeto llamado RuRealVar, que es la versión Rufit de una variable. Entonces, una variable de Rufit, cuando yo la defino, le tengo que dar un nombre, un título, y le tengo que dar un intervalo. Entonces, mi variable m gamma gamma va de 100 a 150 y le estoy dando unidades, Jeff. Entonces, una variable que puede tener valores entre 100 y 150 Jeff. Después voy a tener una componente de señal y una de fondo. Entonces, para cada una de esas componentes tengo que definir la PDF. Entonces, la PDF de la señal la estoy definiendo aquí y es una gaussiana. Entonces, es un objeto de la clase de RuGaussian y lo estoy llamando SIGPDF, como PDF de señal. Y el constructor de RuGaussian me pide, además del nombre y el título, 3 argumentos, que son 3 RuRealVars diferentes: la variable aleatoria y los 2 parámetros de la PDF. Entonces, los 2 parámetros pues son muy sigma, y lo estoy llamando señal mu y señal sigma de manera resumida, y entonces los estoy definiendo aquí. Entonces, señal mu es una variable de Rufit que le estoy asignando un valor inicial 125, Jeff. Fui perezoso y he debido poner aquí Jeff, igual para el sigma. El sigma, estoy diciendo que son 2 Jeff, y le estoy diciendo que puede vivir de 0 a 10. Y bueno, estoy definiendo otra variable que después la voy a hablar porque por ahora en el discurso no hace falta. Entonces ya tengo mi PDF de señal. Es una gaussiana en la variable m gamma gamma de valor más probable mu y de anchura sigma. Después, para la PDF del fondo, voy a utilizar una función exponencial. Entonces, creo un objeto de la clase RuExponential que me pide el constructor 2 argumentos,
la variable, que sigue siendo m gamma gamma, y el argumento de forma de la exponencial, el coeficiente que está en el argumento de la exponencial. Entonces, los colegas de Rufí tuvieron la mala idea de definir ese parámetro no como exponencial de x entre tau, sino como exponencial de alfa por x. Entonces, por eso el valor de alfa es pequeño, y entonces yo prefiero utilizar tau, y entonces utilicé una astucia de Rufit, que es que además de variables uno puede crear fórmulas. O sea, estoy creando tau como una fórmula que es -1 por el inverso de alfa. Entonces, de esa manera, mi PDF va a tener un parámetro que es tau, que va a ser positivo y cuyas unidades son Jeff. Entonces, después, para construir mi modelo, regreso a mis slides. Entonces, ya se corrigió la coma. Entonces, mi PDF de señal es una gaussiana, mi PDF de fondo es una exponencial, y entonces tengo que hacer una PDF que es la suma de dos PDFs. Y hay un peso en esa suma que es la fracción. Entonces, si regreso aquí, por eso definí aquí una fracción de señal, le di como intervalo de variación de 0 a 1 y le estoy dando como valor 2%. Entonces yo quiero construir una muestra que está compuesta a 98% de fondo y a 2% de señal. Es una muestra bastante sucia, pero con todo eso van a ver que vamos a poder observar la señal. Entonces, aquí hay un paso un poquito innecesario. Esto lo he podido hacer de una manera más elegante, poniéndolas en orden. Entonces, esta variable que está aquí no la necesito, creo. Entonces, mi PDF la construyo como un objeto de la clase RuatPDF. Entonces, RuatPDF es una clase que me produce PDFs, como RuGaussian me produce una PDF gaussiana, RuExponential me produce una PDF exponencial, RuatPDF me produce una PDF que es la suma de los argumentos que yo le paso. Entonces le estoy pasando como argumentos dos PDFs, la de señal, la de fondo, y un coeficiente que es el que va a multiplicar la señal. Después, en la etapa siguiente, voy a decidir cuál es el tamaño de mi muestra, y entonces decidí arbitrariamente que quería construir una realización arbitraria de este modelo de PDF con 100.000 eventos. Y después creo un objeto de la clase RuDataSet, que es una muestra de datos. Estoy dando un nombre muy tonto, data. ¿Y cómo obtengo yo un dataset? Pues utilizando una función miembro de la clase RuAppsPDF, que es la función miembro generate. Entonces, generate, aplicado sobre una PDF, requiere dos argumentos en su implementación que estoy usando aquí, que serían la variable que quiero generar y el número de eventos que quiero generar. Entonces, se darán cuenta, esto se puede hacer de otra manera, pero el número de eventos yo lo definí como un RuRealVar. Y un RuRealVar no es un número, no es un float. Entonces, para yo poder pasarle como argumento un float, tengo que utilizar la función miembro getVal. GetVal de un RuRealVar me da el valor que tiene ese RuRealVar. Entonces le va a pasar como valor 100.000. Después voy a hacer unas trampitas aquí que discutiremos después. Y paso al punto importante, que es, en esta línea súper sencilla se esconde el mundo mágico de Minuit y sus optimizaciones, su escaneo de parámetros y sobre todo las normalizaciones. Y en nuestro caso, para normalizar una gaussiana, sabemos que el único parámetro delicado es el sigma, pero para normalizar una exponencial, el parámetro de forma cambia la normalización, y como tenemos la suma de esas dos cosas y aparece una fracción, entonces, por suerte, mientras los valores de la fracción estén entre 0 y 1, no hay problema.
Pero entonces esa función fit2 aplicada sobre una PDF nos pide por lo menos 2 argumentos. ¿Cuál es el dataset que queremos? Bueno, de hecho nos pide un solo argumento. ¿Cuál es el dataset que queremos fitear? Aunque se le pueden pasar un cierto tipo de opciones y una de ellas tonta es save para poder explorarlo después. Y después lo que vienen son opciones gráficas de dibujar lo que hicimos. Entonces cambio de ventana y me dicen si ven mi pantalla. Sí. Y entonces voy a correr mi pequeña macro. Jesús me pregunta que el asterisco ¿para qué es? Eso son cosas de C++. En C++ tú puedes declarar 2 clases esencialmente cuando tú tienes una clase, el constructor de esa clase te permite crear objetos o te permite crear apuntadores a los objetos. Yo no sé si ustedes dicen punteros o apuntadores. Bueno, Ariel dice puntero. Okay. Entonces, dependiendo de lo que tú quieres hacer, te conviene o no tener un apuntador o un objeto. El dataset, la ventaja del puntero es que entonces de una vez que destruyes, cuando aplicas un destructor, liberas la memoria del dataset, y si el dataset son 100.000 eventos, pues estás ocupando 100.000 registros de memoria. O sea, nada realmente sustancial. Entonces, corrí la macro y me produjo un gráfico y me produjo algunos mensajes. Entonces, empecemos por mirar el gráfico. El gráfico nos está representando el histograma, de manera histogramada, nuestro dataset. Si ustedes miran, el rango del histograma va de 100 a 150 Jeff, que es el rango en el que definimos nuestra variable aleatoria. Y el binning tiene anchura 1 Jeff, y entonces nos está metiendo miles de eventos en cada bin, y en promedio nos está metiendo del orden de 2.000 eventos por bin, y entonces 2.000 por 50 bin nos da 100.000, el tamaño de nuestro dataset. Entonces los puntos son la versión histogrameada de los eventos que generamos. Pero nosotros no es que generamos 50 cajitas y a cada cajita le asociamos alturas. Fue que en la cajita 1 estamos inseriendo 3.300 veces los valores numéricos de masa que fueron generados aleatoriamente, y todos los que cayeron entre 100 y 101, etc. Entonces lo que ven son 2 cosas. Uno, la distribución corresponde muy mayoritariamente a una muestra que se compone de algo cuya densidad de probabilidad disminuye con la masa, y la densidad de probabilidad disminuye con una pendiente que se va frenando poco a poco y tiene cara de ser una exponencial, pero hay una acumulación de eventos en el centro de la distribución a 125 Jeff para ser precisos. Y entonces, lo que yo estoy mostrando aquí en la curva azul sólida es el resultado del fit, es la función de verosimilitud que corresponde a los mejores valores estimados por el fit para los parámetros de interés, y la parte punteada es la subcomponente de la función de verosimilitud que solo corresponde al fondo. Entonces el azul sólido es señal más fondo y el sólido es solamente fondo. Entonces ahora miramos qué mensajes nos envió Rufit. Entonces, bueno, ahí hay unas poquitas cosas ahí un poco técnicas de cómo él va a hacer para identificar a quién tiene que minimizar, quién no, quién tiene que normalizar. Después entra al mundo mágico de Minuit, y entonces uno después de un rato en la vida uno se acostumbra a ver los outputs de Minuit, pero entonces cosas importantes que dice Magritte minimization has converged. Entonces consiguió un mínimo de la función, está buscando la matriz de error, está haciendo después más tarde, hace una segunda evaluación a partir del mínimo que consiguió de la matriz de error con un mecanismo que se llama S, y con G se obtiene la matriz de correlación. Entonces los 2 parámetros que yo le pedí ajustar
son el parámetro del fondo y la fracción de señal. Entonces, entonces lo que él está diciendo ahí es que... no me lo guardo en memoria. Entonces, el parámetro del fondo nosotros le habíamos puesto, si miramos aquí esta otra, si miramos el código, ¿tienen el código? No sé si lo tienen frente a sus ojos. Se me perdió mi código. ¿Sí lo ven el código? Sí. Ok. Entonces, le habíamos puesto como valor inicial menos 0.0225 y el resultado que él consiguió fue menos 0.0227 con un error en 0.0002. No es sorprendente, hay 98.000 eventos de fondo, entonces fitear una exponencial con 98.000 eventos no es sorprendente que el error sea pequeño. Y para la fracción de señal habíamos puesto de valor 2% y él fitió 1.87%, más o menos 0.13%. Entonces, como ven, el resultado no está muy lejos de 2%, pero noten un punto importante, el error relativo. Entonces, sí. Por eso es que yo quería, yo debía añadir aquí una cosita más, que era un myFit. Un pequeño printout sencillo. Entonces lanzo de nuevo la ejecución del programa. Exacto, entonces el myFit tiene la ventaja de que me escribe de manera concisa las informaciones sobre lo que hizo. Él me dice que el valor del menos log likelihood es 386.054 y él está seguro de haber llegado realmente al mínimo con esta precisión en estas unidades. Logró evaluar la matriz de covariancia sin problema. Estos estatus igual a 0 quiere decir que todo va bien. Entonces, de los 4 parámetros que definía mis PDFs, la masa de la señal y la anchura de la señal yo las dejé fijas para simplificarme la vida. En cambio, el parámetro de forma del fondo fue medido con una precisión relativa de 1%. Se dan cuenta que si yo divido el error por el valor, es 1%. Entonces, la forma del fondo fue medida con una precisión de 1%. En cambio, la señal fue medida con una precisión que es un poquito mejor que 10%, pero no llega a 15%, creo. Si yo hago el error dividido entre el valor es 7%. Entonces, el fondo, que es 98% de la muestra, lo conozco muy bien. La señal, que es 2% de la muestra, está contaminada por un fondo copioso y por lo tanto no la logro medir con la precisión ideal, solo la mido con 7%. Dado que si hubiéramos tenido una señal pura, teníamos 2% de 100.000 eventos, son 2.000, ¿verdad? Y raíz de 2.000 es 1 entre raíz de 2.000 es 1,5%. Hubiéramos debido medir la fracción de la cantidad de señal si hubiéramos tenido 0 fondo con una precisión de mejor que 2%. Y la medimos con una precisión de 7%. ¿Quién es el culpable? El fondo. El fondo que se encuentra bajo nuestra señal, no sé si están viendo el gráfico ahora. Sí. Si ustedes comparan la altura del fondo en la zona de la señal, tenemos como 2.000 eventos de fondo por Jeff, y en cambio la señal son unos pocos cientos de eventos por Jeff. Entonces la cantidad de fondo es muy importante y por eso la medida de nuestra señal está dominada por el bajo cociente señal entre fondos.
Había otras cosas que yo quería discutir hoy, pero ya son las 18. Puro para terminar con este puntico. Si ven aquí mi código, entonces esta figura es una versión donde sobreestimé la cantidad de señal, pero de resto es muy similar a las condiciones que nosotros teníamos cuando descubrimos el bosón de Higgs. Lo único es que hay que dividir la cantidad de señal por 10. Ahora, si hubiéramos querido medir la masa del Higgs, quisiéramos saber dónde está el pico. Sabemos que el valor verdadero en este juego es 125 Jeff, que es un valor muy cercano a la medida actual. Pero ¿qué pasa si lo tratamos de medir con el método de verosimilitud máxima? Entonces añadí a la lista de parámetros a fitear, añadí la posición del pico. Entonces antes teníamos que la posición del pico era constante, ahora me pedí que la fitee. Entonces su valor inicial era 125 Jeff, que es el valor verdadero, y él me fiteó 124.9 más o menos 0.2. Entonces tenemos una medida de la masa del bosón de Higgs con una precisión de 200 MeV para un objeto de 125 Jeff. Es decir, en relativo, yo hago esto y entre esto, es una medida con una precisión de 0.15%. Y efectivamente, la masa del bosón de Higgs es una cantidad que hemos medido con una precisión diabólica, lo cual es muy impresionante para tratándose de una partícula que hace 9 años no conocíamos. Dada la hora, creo que lo que debemos hacer es ver si hay preguntas, comentarios sobre esta parte. Y de no haberla, yo les copio esta pequeña macro para que jueguen y entonces pueden divertirse en cambiar la cantidad de fondo, la cantidad de señal, etcétera, y ver si los resultados que obtienen se parecen a uno de los que tuvieron Atlas y CMS. Y eso yo en las slides puro para terminar. ¿Sí ven mi pantalla? Sí. Si yo voy en la página de Atlas a los resultados de física, en física del Higgs, y me concentro en el Higgs en 2 fotones, y busco, por ejemplo, este artículo que es la combinación esta es la medida de la masa. Entonces, voy a una página que en principio ustedes no deberían tener derecho de mirar. No creo que sea interesante. Vamos a ir a una página más interesante. A ver, ¿dónde era que estamos? Estamos en Higgs Mass. Voy a la página de Inspire y busco las figuras del gráfico. Me encuentro con esta figura que está aquí. Entonces, esta figura no es, si la ven, ¿ah? Sí. Es muy parecido a lo que estábamos haciendo, con unas pocas diferencias, pero tenemos una distribución en función de la masa invariante de fotón que decrece con una cierta pendiente. Lo hacen entre 105 y 160 Jeff por razones que no viene al caso discutir. Yo la quise centrar en el centro de mi gráfica, entonces empecé un poquito antes y terminé un poquito después, antes. Y aquí tienen el pico que corresponde a la señal de Higgs. Entonces hay una pequeña sutileza aquí, es que lo que vemos aquí no es el número de eventos por casilla, por bin, sino es la suma de pesos por bin, porque algo que vamos a discutir después, este análisis se hace separando la muestra en subcategorías.
Y aquí les muestran la diferencia entre el fondo y el número de eventos, y entonces ven un pico prominente a 125 Jeff, que no es tan distinto de lo que yo produje aquí. Entonces, como ven, con 50 líneas de código de Rufit pudimos hacer una versión súper simplificada del análisis de búsqueda del bosón de Higgs en el canal difotón. ¿Tenemos preguntas, comentarios? Profesor, Sí. esa fracción que le da a la señal, ¿es la significancia? No. La fracción es del tamaño de mi muestra, cuántos eventos son señal y cuántos son fondo. Entonces, como yo construí una muestra de 100.000 eventos, si esa fracción vale 2%, quiere decir que tengo 2.000 candidatos Higgs señal y 98.000 candidatos Higgs fondo. La significación de la búsqueda, la versión sencilla es el inverso de dividir el error entre el valor para la señal. Habíamos dicho que era 7%, entonces si calculamos cuánto es el inverso de 0.07, eso es 14, entonces en una aproximación muy grosera sería 14 sigma, pero como les dije, yo sobreestimé fuertemente la cantidad de señal y subestimé un poquito la cantidad de fondo. La primera vez que nosotros hicimos el anuncio público de la observación fue cuando llegamos a 5 sigma. Pero eso es algo que forma parte de los tópicos que yo quiero evocar en las clases siguientes. Profesor, ¿y esos candidatos, cómo lo obtienen? ¿No era que la data era todos los procesos que podían originar el Higgs o algo así? Entonces, si vamos aquí a la página Atlas, creo que estás viendo la pantalla. No, Atlas hace, para cada estudio, Atlas hace una selección diferente. Entonces, aquí, para el análisis en 2 fotones, Atlas selecciona colisiones protón-protón en las que se identifican 2 fotones en el detector. Y hay otros criterios adicionales. Entonces, esos 2 fotones, en la hipótesis que sean producidos por el decaimiento de un Higgs, deben tener una masa invariante cuyo valor numérico corresponde a la masa del Higgs. Entonces, obviamente, Atlas hace colisiones 40 millones de veces por segundo y de hecho 40 millones de veces por segundo es el número de cruce de los haces. En verdad hay según los periodos, entre 10 a 70 colisiones cada vez que se cruzan los haces, así que son una cantidad enorme de colisiones. No todas ellas producen 2 fotones y no todas las colisiones que producen 2 fotones Ya llegó ya. datos que entran en la muestra. Sí. De paso, fíjense que en este mismo paper tenemos unos -2 log likelihood para medidas de la masa del bosón de Higgs utilizando varias submuestras y varios análisis. Entonces, aquí están combinando la medida en difotón que hemos discutido, pero con las colisiones a 7 y 8 TeV en rojo. Entonces ven que es una parábola ancha porque teníamos mucho menos datos. Y las de las colisiones a 13 TeV en azul, que es una parábola más estrecha porque tenemos más datos. Y la combinación de los 2 resultados, que es multiplicar los likelihood, nos da una parábola negra, que es más estrecha que cada una de ellas. Y de hecho ustedes podrían verificar, si lo desean, que los intervalos de confianza 68% que obtienen para la curva negra, lo obtendrían por el mecanismo de propagación de errores que habíamos discutido, tomando como parámetros de entrada los intervalos de la parábola azul y la parábola roja.
En otras palabras, lo que estamos discutiendo en este curso, como ven, son las herramientas que usamos en los análisis de física de altas energías y corresponde a los resultados que nosotros publicamos. Y este es un paper relativamente reciente. ¿Otras preguntas? Profesor, disculpe, tengo una pregunta para hacer una simulación más pequeña, no tanto a nivel de Atlas, sino más pequeñita como MATLAB. ¿Se podría hacer hits a los fotones? ¿Sabes si está implementado eso o no? A ver, la versión que yo estoy haciendo aquí de mi modelo es relativamente sencilla. Yo estoy haciendo lo que se llama en nuestro argot un análisis inclusivo. Tengo una variable y tengo una PDF para la señal y una PDF para el fondo. Es la cosa más sencilla que yo puedo hacer. Esto yo creo que se puede hacer hasta por fuerza bruta. Pero, Que tenemos un número reducido de parámetros. ¿y este modelo dónde lo podríamos tener? Este código lo voy a colgar en el repositorio. Ya, gracias. Y en principio corre sin ningún problema out of the box si tienes root instalado en tu setup. Sí. Por lo menos a mí me corrió out of the box. Ese es un archivo .root. No, es una Ya fuente es. de C++. Ya. Y yo les doy las instrucciones para correrlo, pero las instrucciones son Es .cc entonces. sencillas. Es correr. A ver, .cc, ¿no? ¿está mi pantalla? No, aquí sigo viendo la misma. Yo quería ver esta otra. ¿Sí ven esta pantalla? Sí. Ok. Mira, lo que yo tengo en mi repertorio aquí es una pequeña macro en C++ que mide 2000 caracteres. Son 77 líneas, de las cuales muchas líneas son vacías porque me gusta dejar líneas vacías entre mis líneas de código. Y para ejecutarla, abro root y le digo .x y la macro. Ya, gracias. Entonces, claro, después uno la puede hacer cada vez más compleja, etcétera, y le puede añadir argumentos y opciones, pero por lo menos esta versión muy sencillita corre out of the box. Y bueno, la próxima vamos a discutir esta otra que es una que me parece muy interesante, que es un método con root de calcular eficiencias. Pero bueno, ya para hoy no nos da tiempo, pero este es uno de los ejemplos de Rufit. Y cualquiera de los ejemplos de Rufit también funcionan out of the box. Esto lo discutimos la próxima vez. Entonces, yo voy saliendo del laboratorio, así que no me da tiempo de ponerlo ya en el repositorio, pero en un par de horas está ahí. Está bien. Gracias. Muchas gracias. Listo, profe, gracias. Gracias. Hasta luego. Esté bien. Hasta luego, gracias.